Además de poseer funciones digestivas, el páncreas secreta insulina y glucagón, hormonas esenciales para la regulación del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas, aunque también secretan otras hormonas que veremos más adelante. El páncreas se compone de dos tipos principales de tejidos, los acinos, que secretan jugos digestivos al duodeno, y los islotes de Langerhans, que secretan insulina y glucagón directo hacia la sangre. Un páncreas humano cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Los islotes se organizan en torno a pequeños capilares, hacia los que vierten las hormonas, y poseen 3 clases de células: las células alfa, las beta y las delta, que se diferencian entre ellas por su forma y su tinción. Solo las células beta son casi el 60% de la totalidad de los islotes y secretan insulina y amilina. La amilina suele liberarse en paralelo con la insulina, pero aún no se conoce bien su función. Las células alfa componen casi el 25% del total y secretan glucagón. Las células delta, que representan el 10%, secretan somatostatina. Además de las células mencionadas, existe al menos otro tipo de célula, la célula PP, en menor cantidad y que produce una hormona de función incierta denominada polipéptido pancreático. Cada hormona tiene relación directa con las demás. Por ejemplo, la insulina inhibe la secreción de glucagón, la amilina inhibe la secreción de insulina, y la somatostatina, por su parte, inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Ahora veamos los efectos de la insulina. Esta hormona ejerce efectos profundos en el metabolismo de carbohidratos. Sin embargo, las causas de muerte clásicas de enfermos diabéticos se deben a alteraciones de metabolismo de lípidos, por ejemplo, en la acidosis. Si se consumen carbohidratos en exceso, estos se depositan principalmente como glucógeno en el hígado y el músculo. Al mismo tiempo, y también por efecto de la insulina, el exceso de carbohidratos que no pueden almacenarse como glucógeno se convierten en grasa. Algo que es importante mencionar en este caso es que la insulina también afecta a las proteínas. Estimula para que las proteínas absorban más aminoácidos y los transformen en proteína. La insulina es una proteína pequeña. Se compone de 2 cadenas de aminoácidos que se mantienen unidas por enlaces disulfuro. Si se separan las cadenas, se pierde la actividad funcional de la célula. La insulina se sintetiza en las células beta con la maquinaria habitual para la síntesis de proteínas. Primero, los ribosomas acoplados al retículo endoplasmático traducen el ARN de la insulina, formando pre-proinsulina. Esta pre-proinsulina inicial se desdobla en el retículo endoplasmático y forma la proinsulina, formada por 3 cadenas de péptidos, A, B y C. La mayor parte de la proinsulina sigue escindiéndose en el aparato de Golgi, hasta formar la insulina útil, compuesta por cadenas A y B unidas por los enlaces disulfuro, como ya lo había mencionado. Pero, ¿qué pasó con la cadena C? Pues bueno, mientras la proinsulina se sigue escindiendo, se separa la cadena C y algunos polipéptidos denominados péptidos de conexión o péptidos C. ¿Listo? No, la insulina y el péptido C se empaquetan en los gránulos secretores y son secretados. Aproximadamente el 5 al 10% del producto final secretado logra permanecer en forma de proinsulina rebelde. La proinsulina no tiene actividad, pero el péptido C se cree que sí. Su importancia fisiológica realmente es incierta, pero tiene una utilidad. Medir el péptido C en pacientes diabéticos sirve para determinar cuánta cantidad de insulina natural se sigue produciendo. Por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que no son capaces de producir insulina, tendrán niveles muy reducidos de péptido C. La mayor parte de la insulina liberada en la sangre no se liga a proteínas.
y su semivida plasmática es de unos 6 minutos, desapareciendo de la circulación después de 10 a 15 minutos. Suena como muy poco tiempo para una hormona tan importante, pero simplemente es suficiente. La parte de la insulina que se une a las células efectoras no se degrada, pero el resto de la insulina se degrada por la insulinasa, sobre todo en el hígado, pero también en los riñones, músculos y ligeramente en los demás tejidos. Para que la insulina pueda actuar, primero debe unirse y activar una proteína de membrana receptora. Es el receptor activado y no la insulina la que desencadena los efectos posteriores. Ahora veremos con detalle el receptor de la insulina. Para empezar, el receptor de insulina tiene 4 subunidades, unidas al igual que la insulina por puentes disulfuro. 2 subunidades alfa que están completamente fuera de la membrana celular y 2 subunidades beta que atraviesan la membrana y sobresalen al citoplasma. La insulina se une a las subunidades alfa del exterior celular, lo que desencadena una autofosforilación de las subunidades beta por una tirosina sinasa que fosforila también un grupo llamado sustratos del receptor de insulina o IRS. El efecto neto es la activación de algunas enzimas y la inactivación de otras. A través de este mecanismo, la insulina dirige la maquinaria metabólica intracelular y los efectos que provoca son los siguientes. Número 1. Pocos segundos después de la unión, se produce un notable incremento de la captación de glucosa por las membranas celulares, sobre todo en las células musculares y adiposas, pero no de la mayoría de neuronas encefálicas. La glucosa se fosforila de inmediato y sirve de sustrato para todas las funciones metabólicas. Número 2. Otro efecto consiste en que la membrana celular se hace más permeable para muchos aminoácidos y para los iones fosfato y potasio. Número 3. Luego, en los 10 a 15 minutos siguientes se observan efectos más lentos que cambian la actividad de muchas enzimas por la fosforilación que mencionamos anteriormente. Número 4. Para terminar, durante algunas horas e incluso días se dan otros efectos aún más lentos que se dan por cambios en la traducción de los ARN mensajeros, y más adelante también se dan variaciones de velocidad de transcripción del ADN del núcleo celular. ¿Recuerdan que mencionamos que la insulina se producía en las células beta? Pues no hemos mencionado como tal el mecanismo de secreción de insulina. Las células beta del páncreas responden principalmente al aumento en el nivel de glicemia. Las células beta poseen un gran número de transportadores de glucosa GLUT2. Gracias a esos transportadores, la entrada de glucosa en las células beta es proporcional a su concentración en la sangre. Una vez en el interior de la célula beta, la glucosinasa fosforila la glucosa en glucosa 6-fosfato. Al parecer, ese es el paso limitante del metabolismo de la glucosa en la célula beta. La glucosa 6-fosfato llega a ATP, lo que inhibe los canales de potasio sensibles al ATP en las células beta. El cierre de los canales de potasio despolariza la membrana celular, con lo que se abren canales de calcio controlados por voltaje, con la siguiente entrada de calcio en la célula. El calcio estimula la fusión de las vesículas que contienen la insulina con la membrana para que lleguen al líquido extracelular por nada más y nada menos que exocitosis. Las sulfonilureas son un grupo de fármacos que estimulan la secreción de insulina mediante la unión a canales de potasio sensibles a ATP y bloqueo de su actividad. Esto resulta muy útil en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ahora bien, otra división que podemos hacer de los efectos de la insulina es por grupos de sustancias. Efectos en los hidratos de carbono, efectos en las grasas y efectos en las proteínas. Primero hablaremos sobre los efectos en los hidratos de carbono. La insulina favorece la captación y metabolismo muscular de glucosa. Hay dos situaciones en las que el músculo consume mucha glucosa. Una es el ejercicio moderado o intenso y la otra son las horas siguientes a las comidas. Como la concentración sanguínea de glucosa se eleva, el páncreas secreta mucha insulina. Esta insulina
extra induce un transporte rápido de glucosa al miocito. Si el músculo no se ejercita, la glucosa se transporta hacia su interior y la mayoría se deposita como glucógeno muscular, pero no se usará como sustrato energético hasta un 2 o 3% de su concentración. La insulina también facilita la captación, almacenamiento y utilización de glucosa por el hígado. El depósito es casi inmediato de glucógeno en el hígado, a partir de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. El mecanismo por el cual la insulina facilita la captación y depósito de glucosa en el líquido tiene varias etapas, pero son etapas casi simultáneas. Primero se inactiva la fosforilasa hepática, cuya función es degradar el glucógeno hepático a glucosa. Segundo, la insulina aumenta la captación de glucosa sanguínea por el hepatocito. Para ello, estimula la glucosinasa, una enzima que fosforila la glucosa tras su difusión al hepatocito. Y tercero, la insulina fomenta la actividad de enzimas favorecedoras de síntesis de glucógeno. Algo importante es que el glucógeno puede aumentar hasta un total de 5 a 6% de la masa hepática, lo que equivale casi a 100 gramos de glucógeno en el hígado. Ocurren varias cosas por las que el hígado libera glucosa entre comidas. Por ejemplo, el descenso de la glicemia hace que el páncreas reduzca la secreción de insulina. La falta de insulina anula todos los efectos que antes mencionamos en el hígado. La falta de insulina junto con el aumento del glucagón activa la enzima fosforilasa, que produce la degradación del glucógeno a glucosa fosfato. Y la enzima glucosa fosfato inhibida previamente por la insulina se activa ahora por falta de la hormona y provoca la separación de la glucosa y el radical fosfato, con lo que empieza a difundir glucosa de nuevo. Casi el 60% de la glucosa de la dieta se deposita en el hígado y luego se libera. Ahora hablaremos sobre los efectos en el metabolismo de las grasas. La insulina favorece el depósito y la síntesis de lípidos. Primero que nada, reduce automáticamente la utilización de las grasas. Segundo, no toda la glucosa se usa como sustrato energético. Entonces, se usaría como sustrato de grasas. ¿Recuerdan que mencionamos que la insulina acelera el transporte de la glucosa a los hepatocitos? Pues bien, cuando la concentración hepática de glucógeno alcanza el 5 al 6%, se inhibe la síntesis de glucógeno. Después de esta inhibición, toda la glucosa que no se utiliza se vuelve sustrato para las grasas. Primero por la vía de la glucólisis. La glucólisis se convierte en piruvato y luego el piruvato a acetilcoenzima A, el sustrato necesario para la síntesis de grasas. Se forma un exceso de iones citrato y isocitrato. El exceso de dichos iones ejerce un efecto directo en la activación de la acetilcoenzima A carboxilasa, enzima que carboxila el acetilcoenzima A para formar malonilcoenzima A en la primera etapa de síntesis de ácidos grasos. Casi todos los ácidos grasos se sintetizan en el hígado y se emplean para formar triglicéridos, la forma habitual en que se deposita la grasa. La insulina luego activa la lipoproteína lipasa de las paredes capilares del tejido adiposo, que desdobla de nuevo los triglicéridos a ácidos grasos. Esto las hace absorbibles por las células adiposas y de nuevo se transforman a triglicéridos. Efectos sobre el metabolismo de proteínas. La insulina facilita la síntesis y depósito de proteínas. La insulina también estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de la célula. Entre estos aminoácidos destacan la valina, la leucina, la isoleucina, la tirosina y la fenilalanina. La insulina aumenta la traducción del ARN mensajero, es decir, la síntesis de nuevas proteínas, aunque esto por vías desconocidas. La insulina también inhibe el catabolismo proteico. Recordando un concepto de bioquímica básico, anabolismo se refiere a síntesis y catabolismo a destrucción. Ana construye y cata destruye.
Adentro del hígado, la insulina deprime el ritmo de la gluconeogenia, es decir, la síntesis de nueva glucosa. Esto es importante porque los sustratos más utilizados para la síntesis de glucosa son los aminoácidos del plasma. Suprimir la gluconeogenia hace que los aminoácidos estén pendientes para la síntesis de proteínas. Para terminar, veamos rápidamente factores y estados que aumentan o disminuyen la secreción de insulina. Entre los que aumentan la secreción de insulina tenemos por supuesto un aumento de glicemia, pero también un aumento de ácidos grasos libres en la sangre o de aminoácidos en la sangre. Entre las hormonas que aumentan la secreción de insulina tenemos hormonas gastrointestinales como la gastrina, la colecistocinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico, y otras hormonas como el glucagón, la hormona del crecimiento y el cortisol. También la estimulación parasimpática y beta adrenérgica, la obesidad, la resistencia a la insulina y las sulfonilureas, como mencionamos antes. ¿Y los factores que disminuyen la secreción de insulina? Pues bien, tenemos la actividad alfa-adrenérgica, la somatostatina, el ayuno y, por supuesto, la disminución de la glucemia. Algo que es importante mencionar es que el encéfalo es capaz de captar la glucosa sin necesidad de un intermediador o un transportador, como la insulina.